repito, es el libro de Marcos, capítulo 11, y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Su palabra dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaba allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahora vamos a recibir al pastor que nos trae la predicación de esta mañana. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos permite congregarnos en esta mañana delante de su presencia. Y me llamó la atención la última parte del libro de Apocalipsis que estamos leyendo. ¿Qué fue? ¿Apocalipsis qué? ¿7 o 9? Capítulo 7. Y dice el versículo 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para llegar ante la presencia del Señor, lo llama Jesús los que han salido de la gran, ¿qué dice? Tribulación. Nuestro andar con Cristo no es cómodo, no es un parque de diversión, es un sacrificio, nuestro caminar con Cristo. Y han lavado sus ropas y las han, ¿qué? Emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes están en la presencia de Dios? Los que han lavado, ¿qué? Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero el versículo 15, lean conmigo: pero estos están delante del trono de Dios. ¿Y qué dice? Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Pero estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Subraya esa frase. No hay un tiempo que podamos decir: no tengo tiempo, no puedo, ¿verdad? Servir al Señor. Porque en su presencia le vamos a servir, ¿qué? Día y noche. No habrá enfermedad que nos separe, que nos estorbe.
vamos a estar en la presencia del Señor para servir. Así que preparémonos desde hoy y sirvamos al Señor. Padre, estamos delante de ti y queremos, Padre, hacer real lo que tu palabra dice. Que las 24 horas del día, los 365 días del año, como pueblo, seamos un pueblo que te sirva, que te honre en el área laboral, en las ocupaciones personales, teniendo claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que no servimos a los hombres, te servimos a ti. Que podamos honrarte, exaltarte, glorificarte en todas las cosas que hagamos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Queremos ser, entre tanto estamos en el mundo, ser una bendición para los que viven. Aunque esto implica ser rechazado, no ser admirado, no ser aplaudido. Padre, concede fortaleza al corazón de todos, de tal manera que podamos ser hallados fieles, agradables, aceptables delante de ti, sirviéndote día a día con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, por la bendición de ser tus hijos y estar delante de tu presencia. Háblanos hoy a través de tu palabra. Es nuestra súplica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El Rey viene a ti para ser aclamado. Es el tema de hoy. Y un evento que precede a la entrada triunfal es la curación del ciego Bartimeo. Y me gustaría, ¿verdad?, que me acompañen a leer este pasaje en Marcos. Ahí mismo en el capítulo 11, regresemos al capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaban sentados junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, ¿qué dice? En el camino. Acompáñame en Mateo capítulo 20. Es otra referencia del mismo acontecimiento. Mateo capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 29 al 34 para tener el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David,
ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús los llamó y le dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y luego, ¿qué dice? Y le siguieron. Decía, un evento que precede la entrada triunfal es la curación del ciego Bartimeo. Marcos menciona solamente a Bartimeo y resalta a Bartimeo. ¿Por qué lo resalta? Porque es el que grita, él es el que encabeza y grita a gran voz a Jesús, ¿verdad? Eso es lo trascendente de este pasaje. Y empieza a exclamar, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ¿qué dice? Ten misericordia de mí. Lo trascendente de este hecho, que dos ciegos que estaban sentados en el camino mendigando, y cuando oyeron que Jesús y sus discípulos iban pasando cerca de ellos, Bartimeo clamó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O como dice Mateo, ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David, es un título profético y mesiánico. Es irónico que dos ciegos aclamase que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, esperado tanto por los judíos según las profecías mesiánicas. Con el título debido, los dos ciegos lo reconocieron, lo aclamaron y le pidieron su intervención en su vida. El contraste es que toda una nación que tiene ojos y no ¿qué? Y no ven, y no reconocieron a Jesús como el Mesías. Terrible. Juan dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Qué terrible. Vemos a Jesucristo, el siervo sufriente, así lo presenta Marcos, porque lo presenta para los gentiles. El siervo sufriente de Dios camino hacia la cruz y se detiene para servir, para hacer un bien a dos mendigos ciegos. Dos mendigos ciegos que lo reconocen, que lo aclaman. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se detuvo, los curó y vemos, ¿verdad? Qué amor del Hijo de Dios, qué misericordia, qué gracia, que sabía, ¿verdad? Que iba hacia Jerusalén, aquí inicia la última semana. Jerusalén en la temporada de la Pascua era fiesta y delicia para los judíos devotos. De todo el mundo llegaban a la ciudad santa con sus corazones repletos de alegría, de entusiasmo, de fervor nacionalista. Una temporada que la población triplicaba durante esta fiesta de la Pascua. Y Jesús escoge precisamente un día, en ese primer día de la última semana, para su entrada triunfal. Así que la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén es el registro de la última semana. Y aquí comienza. En el calendario de Dios había llegado el momento que el pueblo presenciara abiertamente la entrada de Jesús como el Rey y como Mesías. Que en Cristo las profecías se cumplen, especialmente Zacarías capítulo 9:9.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. En la entrada triunfal, entra montado en un pollino no domado, es decir, nadie lo había montado antes. Este animal, este pollino, no rehusó llevar a su creador a Jerusalén. El Señor cabalgó a la ciudad sobre una alfombra de mantos y ramas y palmeras, mientras resonaba a sus oídos las aclamaciones de la muchedumbre que lo acompañaba. La multitud que lo acompañaba, lo aclamaban, y los que estaban en Jerusalén salieron a recibirle, uniéndose a esa aclamación de alegría. Dice el versículo 7 de Marcos 11, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían, ¿qué? Por el camino. Jesús cumple dos objetivos en esta entrada triunfal. Jesús declaró ser el Rey de Israel, el Mesías que los profetas anunciaron. En él se cumplen todas las profecías, los sacrificios del Antiguo Testamento. Segundo, deliberadamente Jesús desafió a los dirigentes religiosos. Esto puso en movimiento el complot oficial que condujo su arresto, su juicio y su crucifixión. Aunque los dirigentes judíos habían decidido no arrestarlo durante la fiesta, pero Dios había determinado las cosas de otra manera. El Cordero de Dios debía morir en la fiesta de la Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Las multitudes lo aclamaban, ese dice el versículo 9. Y los que iban delante, los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es una frase hermosa que significa salva ahora o sálvanos ahora. Y seguramente, ¿verdad? En la mente de los judíos existe esa profunda necesidad de un Mesías político, de un líder político que lo liberara de la opresión. En aquel entonces del Imperio Romano. Pero seguramente, como los dos ciegos de Jericó, entendieron que Jesús no vino a liberarlos de una opresión o de un yugo opresor político o de un imperio. Vino a liberarlo del pecado. Vino a abrir los ojos para que contemplen la gloria y la presencia, ¿qué? De Dios. Y como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 7 que leíamos, donde todos aquellos, ¿verdad?, que contemplen la gloria de Dios reposan, descansan en Él. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, descansan en Él. Pero el pueblo de Israel que lo aclamaba, tenían este
este concepto porque esperaban un Mesías político. Sin embargo, sin darse cuenta, estaban citando un salmo, el Salmo 118, 25 al 26. Estaban afirmando su majestad como el hijo de David. Otra frase que se menciona aquí es: bendito el que viene en el nombre ¿qué? Del Señor. Es una expresión, un claro reconocimiento de que Jesús es el Mesías prometido, según Salmo 118, 26. Otra frase que se repite es en el versículo 10: bendito el reino de nuestro Padre, ¿qué? David que viene, hosana en las alturas. Sin duda, bendito el reino venidero de nuestro Padre de David. Estaba fundada una esperanza de la restauración nacional en un sentido terrenal y político. Lo esperaban con ansias. Hosana en las alturas es un reconocimiento que Jesús es el Mesías. Él es un don de Dios, o Él es el don de Dios. El Mesías, antes de venir a la tierra, es aquel que mora en los cielos de los cielos y es digno de las oraciones y las alabanzas de todo lo que dice el Salmo 148. Vamos a estos dos pasajes. Salmo 148, que es un salmo de alabanza. Pero vamos a leer solamente 2 versículos. Y vamos a leer también Lucas capítulo 2, versículo 14. Dice el Salmo 148, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. ¿Dónde se cumple? En Lucas capítulo 2. Versículo 11 al 14. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué tal? Hosana en las alturas es un reconocimiento que Jesús es el Mesías. Él es el don de Dios. Él es aquel que mora en los cielos de los cielos. El que vino a la tierra, a una tierra caída, a un mundo sufriente desde los tiempos de Adán y Eva. Un mundo que está en un caos. Un mundo como lo describe Génesis capítulo 1, versículo 2. Y Romanos capítulo 8 nos dice que este mundo gime con dolores ¿qué? De parto, esperando su restauración. Esperan que un redentor. Esperan a alguien que vendría a restaurar. Y Jesús es el segundo Adán. El que cumplió la ley a la perfección. El que cumplió las profecías a la perfección. El que venció el diablo. El que venció el pecado. El que venció ¿qué? La muerte. El que resucitó de los muertos y ahora se ha sentado a la diestra de Dios Padre.
es el único digno de recibir todas nuestras oraciones, todas nuestras, ¿qué? Alabanzas. Y por cierto, desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118 es un salmo que se lee, que se canta en los tiempos de la Pascua del pueblo judío. Porque es un salmo repleto de ¿qué? De oraciones y alabanzas cantado ¿qué? Al Mesías. Creo que si lo dejamos hasta ahí, creo que hasta ahí sería grato. Pero cuando nosotros revisamos los 4 evangelios, nos damos cuenta cuán grato hubiera sido que esta aclamación fuese sincera. Vea lo que Mateo nos dice en el capítulo 21. Después de la entrada triunfal, Jesús purifica el templo. Leamos el versículos 14 al 16. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Bueno, vamos a leer desde el 12 para entender todo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió de allí, ciudad de Betania. Los que estaban en el templo, en lugar de gozarse, ¿verdad? Porque la gente más necesitada estaba siendo sanada, curada. ¿No? Reprendieron a Jesús. ¿Ves lo que el desorden que estos niños causan? Bueno. Y por cierto, como iglesia presbiteriana, una de nuestras formas, parte de la liturgia, es que este domingo de Palmas, las maestras de escuela de formación cristiana preparan a los niños y entran desfilando, marchando con sus palmas, acompañando al Rey de Reyes. Pero ¿sabe? Ya ve que lo trascendente lo olvidamos. A lo mejor porque otras iglesias lo practican y decimos es una tradición que no tiene relevancia, pero este tiene relevancia. Porque dentro de esa multitud iba verdaderamente gente que sí lo aclamaba, que sí lo reconocían como el Mesías y como el Rey de los judíos. Pero los líderes no lo reconocieron. Al contrario, reprendieron a los que estaban clamando Hosana al que viene, ¿qué? En el nombre del Señor. Otro acontecimiento registra Lucas, capítulo 21. ¿Por qué le llevo todos estos pasajes? Para que tengamos una idea.
de que no fue solamente una buena fiesta. Lucas capítulo 19 es un pasaje que está narrando que el día que Jesús entró en su entrada triunfal, Lucas describe a un rey que llora en medio de esta aclamación. Lucas 19, versículos 37 al 34. Leamos, por favor. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Un rey que es aclamado, que entra triunfalmente en el templo, en Jerusalén, es un rey que llora. La pregunta, por lo que dice Jesús en los siguientes versículos, nos da a entender que no toda la gente, no todas las multitudes la aclamaban, ¿verdad?, con sinceridad. Ve al versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tú. Qué triste, ¿verdad? A veces ocurrió en aquel tiempo como ocurre hoy en nuestros días. Sin duda que la gente está consciente que su vida sin Cristo es una vida de sufrimiento. Pero cuando viene a Cristo quisiera, ¿verdad?, que las cosas cambiaran. Pero la realidad es que estamos en este mundo. Y decíamos en la velada que en este mundo tenemos luchas. ¿Luchas con qué? Con el mundo, porque este mundo tiene tantas atracciones que nos atrae a través de la moda, a través de diferentes formas, ¿verdad? Este mundo nos atrae. ¿Verdad? Este mundo nos atrae con sus cosas. Tenemos lucha con la carne, las obras de la carne. Pero también tenemos una lucha infernal, ¿contra quién? Contra el diablo mismo. Un enemigo que tiene como meta, así, final, destruir a los hijos, ¿qué? De Dios. Por eso Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Huestes espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Bueno, tenemos una lucha. Ahora sí, ustedes pueden entender por qué nuestras luchas. ¿Por qué la rebeldía de nuestros hijos? ¿Por qué nuestras luchas en la familia? Porque a veces hay en nuestro corazón, no tiene interés en las cosas ¿qué? De Dios. Los que cantan dicen: ya canté, ¿verdad? Ya es tiempo que yo ¿qué?
descanse. Los que tocan dicen, yo ya toqué, es tiempo que yo ¿qué? Descanse. Yo ya serví, es tiempo que yo ¿qué? Descanse. Pero ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Ahí no tendrás 8 horas de descanso. Ahí estará en la presencia de Dios sirviéndole día y noche. Así que los que han tomado sus vacaciones, los que han pedido permiso, reflexionen. Sí, ¿qué es lo que está imperando en sus corazones? ¿La palabra de Dios o su carne? ¿La palabra de Dios o su mente no reformada? ¿Verdad? Y su carne impera. Y esto va para todos. Yo cuando cumplí 60 años, pedí al presbiterio del estado de Oaxaca, quiero jubilarme. Ya serví. ¿Verdad? 30 años. O más de 30 años. Ya es tiempo que yo, ¿qué? Descanse. Hicieron como que no me escucharon. ¿Por qué? Y doy gracias a Dios por eso, porque no me dan el gusto a mi carne, porque yo pienso muy humanamente. Lo que predomina en mi mente es la forma de pensar que este mundo. ¿Se da cuenta qué tan fácil nos gobierna este mundo? ¿Qué tan fácil influye en nuestra forma de pensar y nuestra manera ¿qué? De vivir? ¿Qué necesita haber un cambio en nuestra manera ¿qué? De pensar para que cambie nuestra manera de vivir? ¿Por qué has reemplazado tu servicio a Dios para hacer cosas secundarias? ¿Sabe qué le dijo Jesús a uno de los que se acercaron? Señor, yo te voy a seguir, pero deja que vaya y despida de mi Padre. Yo te seguiré, pero déjame vaya entierre a mi Padre. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren ¿qué? A sus muertos, pero tú ven y sígueme. ¿Por qué has reemplazado a Dios? Por cosas secundarias. Y cuando tú has reemplazado a Dios por cosas secundarias, sabe, peligras, porque la carne y este mundo nos atrae. ¿Verdad? Porque poco a poco nos vamos ¿qué? Alejando. Aquí vemos dos contrastes. Por lo menos vamos a hablar de los 2 ciegos y los discípulos. Los 2 ciegos de Jericó que siguieron a Jesús o que siguen a Jesús. Qué maravilla. Que no viendo, la amaron y reconocieron al Mesías, el Rey de Israel, en quien está toda la esperanza del pueblo. Y ciegos le dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se detiene y les dice, ¿qué quieres que os haga? Y les dijeron, Jesús, que recobre la vista. Inmediatamente recobraron, ¿qué? La vista. Qué maravilla. Que habiendo sido ciegos, ahora ve, pero ve al más maravilloso, al Mesías,
el que abrió ojo a los ciegos, el que limpió leprosos, el que levantó Lázaro 4 días ya bajo tierra, lo resucitó y le dio vida. El que sanó a los leprosos, el que sanó a los tullidos. No solamente lo había oído, ahora sus ojos, ¿qué? Lo ve. Y me llama la atención, porque este pasaje de los ciegos lo registra Juan. Está en Lucas, pero le voy a regresar a Marcos. Marcos 11. Bueno, creo que perdí el texto, pero si ahorita lo recupero, ahorita se los digo. Pero dice, en uno de los evangelios, dice que cuando los ciegos podían ver, se gozaron, alabaron y glorificaron, ¿qué? A Dios. ¿Y sabe qué hizo la multitud que estaba alrededor? Cuando vieron que ellos fueron sanados y empezaron a seguir a Jesús, los demás, ¿qué? Al ver este milagro empezaron a seguir, ¿quién? A Jesús. ¿Se da usted cuenta cómo nuestro testimonio influye? Cuando los miembros en plena comunión que tienen años en la iglesia dicen, es que yo necesito descansar. ¿Qué crees de que los nuevos creyentes que vienen llegando piensan? Siguen su ejemplo. También quiero, ¿qué? Descansar. Pues si este que tiene más tiempo merece descanso, yo también merezco, ¿qué? Un descansito. Cómo nuestro testimonio influye. ¿Qué podemos aprender de todas estas cosas? El hecho de que Jesús entrara a Jerusalén montado en un pollino y no sobre un brioso corcel, lo asociaba, lo identificaba como el rey de paz o príncipe de paz, como le dice Isaías capítulo 9. Luego en Isaías 53 describe como aquel que mediante su sufrimiento y muerte vicaria realizó la expiación de los pecados de su pueblo. Finalmente, ¿acaso este hijo de David no se dio a conocer durante todo su ministerio como fuente de paz? Quien se conmovía ante las multitudes, mostrando en toda ocasión ternura, compasión y misericordia, al enfermo, al oprimido, el débil, el pobre, los niños, las viudas, etc. ¿Acaso no llamó una y otra vez a los pecadores ir a Él para una paz verdadera y duradera? Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Vino del cielo a la tierra para salvar a los pecadores. Por tanto, desde el punto de vista de Jesús, todos los que sinceramente le aclamaron, como los 2 ciegos de Jericó, le clamaron a gran voz, Hijo de David, ten misericordia de mí, aunque muchos le reprendían y le dijeron, cállate.
Aún más ellos gritaban: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús tiernamente se detuvo para atenderlos. Y les concedió lo que querían: recobrar, ¿qué? La vista. Inmediatamente recobraron la vista. En un momento, ceguera total. En el momento siguiente, visión, ¿qué? Perfecta. Qué asombroso cuando tus ojos son abiertos y ves a Jesús, el Mesías, el Rey de Israel, de quien los profetas, que se anunció desde Génesis capítulo 3, versículo ¿qué? 15, la venida de un Redentor. Y que en todo el Antiguo Testamento estuvieran, que apareciera este Rey, para que cambiara las cosas. Estos dos ciegos vieron en Jesús el cumplimiento de la promesa y le adoraron, porque sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Amados hermanos, concluyo. Cuando nosotros no apreciamos a Jesús, ¿sabe? Seguir a Jesús es una carga. Seguir a Jesús, servir a Jesús, es tedioso. Pero cuando nuestros ojos son abiertos, con alegría le servimos, le adoramos. Vea lo que dice Lucas capítulo 18. Versículo 43. Nos ponemos de pie, hermanos. Leemos juntos, dice: y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Que tu conversión a Cristo sea un ejemplo de imitación. Que tu profesión de creer en Cristo como tu Señor y Salvador sea un ejemplo digno a imitar. Que el Señor nos libre de ser tropiezo a los nuevos creyentes que vienen llegando. Que seamos hallados, ¿verdad? Siempre el que inspira, el que anima, el que impulsa, ¿verdad? En medio de nuestras luchas. Porque no podemos ignorar que sí tenemos verdaderas, ¿qué? Luchas, tenemos verdaderas batallas, tenemos tentaciones. Pero no hay nada que ir a Jesús para tener no solamente paz, sino tener la victoria y tener el gozo de estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos a ser hallados agradables y aceptables delante de ti. Quita de nuestra vida, Señor, todos los obstáculos que impiden servirte. Por nuestra debilidad, muchas veces por nuestra ignorancia, cedemos a los gustos del mundo, cedemos, Padre, a los deseos de nuestra carne. Y más nuestra gran batalla contra el maligno. Pero gracias, porque tú lo venciste. Nuestra victoria está garantizada, porque no caminamos solos, no caminamos en nuestras fuerzas, no caminamos
en nuestra propia victoria. Caminamos en la victoria de aquel que ya lo obtuvo. Y en su nombre, en su obra, somos más que vencedores. Recibo, Dios, la gloria. Gracias por este tiempo. Trae paz, gozo, confianza y reposo en el corazón de tus hijos. Ayúdanos a corregir, enderezar nuestras veredas. Y perdona por nuestras malas decisiones. Ayúdanos a ser hallados fieles delante de ti. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.